al programa de Puertas para Adentro. Hoy tenemos dos invitados muy especiales a los cuales aprecio mucho y admiro mucho y que son nada más y nada menos que dos personas ilustres de la cuenca minera. Por un lado tenemos a nuestra queridísima periodista, redactora y comunicadora Aitana Castaño, y saludando. Hola, ¿qué tal? Y por otro lado tenemos a Alfonso Zapico, ilustrador, historietista y autor de cómic de lo mejorcito que tenemos a nivel nacional e internacional. Muchas gracias por aceptar esta petición de entrevista así un poco comprometida, porque en clave familiar, que estoy en la entrevista que jamás os van a hacer en la vida, porque lle algo entre nosotros nada más. Así que muchas gracias por estar aquí y ¿qué tal os va? Podéis hablar, ¿eh? Muy bien, por aquí. ¿Qué tal? Yo estoy aquí en Angulema, en Francia, muy bien. Yo estoy en Sama. Yo estoy en Sama y también muy bien. Aquí en la confinación. Estoy encantada de que me hagan entrevistas porque así hago algo diferente. Sí, ¿no? Al limpiar a mí siempre me entrevistaste tú, pero ahora de repente entrevístate yo a ti. Una cosa como muy peculiar, ¿eh? Esto lo descubrí con los niños Dumo, yo también, porque yo siempre me había dedicado a preguntar y de repente, desde que salió a la luz los niños Dumo en noviembre del 19, del 18, sí. Pues empezaron a hacerme entrevistas y yo flipaba, porque claro, yo siempre había pensado les preguntes, pero nunca les respuestes. Pero bueno, a ver. Bueno, entonces, Aitana desde Sama y Zapico desde Blimea. No, de Francia. De Francia. No, desde Angulema, sí. Sí, yo vivo en Francia. ¿Pero qué me estás contando? Yo pensé que vivías en la cuenca. Madre mía, yo es que barro demasiado para casa, ¿eh? No, piensa todos los días en la cuenca, pero vive en Angoulême, en Francia. Sí, por eso tenemos el confinamiento más light. Porque en Blimea no cambia el confinamiento, claro, no tenemos... Bueno, en Blimea alguno también te digo que se lo salta bastante a la torera, ¿eh? Que pasé yo el otro día por allí y parecía día de mercado, pero bueno, vamos a dejarlo. ¿En qué zona de Francia me habéis dicho? Pues yo estoy en Angulema, aquí cerquina de Burdeos. Encima de Burdeos, Angulema, sí. Qué maravilla. No estoy tan lejos. ¿Cómo? Y como la capital del cómic europeo, Angoulême. Por eso vive ahí el señor Alfonso. Por eso vine por aquí, sí, a dibujar tebeos. O sea que estás allí trabajando y dibujando tebeos en francés, ¿entiendo? Dibujando tebeos, bueno, yo dibujo en español y luego ya los traducen, sí, no lo escribo en francés. Pero sí, aquí con amigos de Francia y bien, trabajando bien, sí. Bueno, y contadme, ¿cómo lleváis el confinamiento? ¿Cómo se lleva el día a día? ¿En qué ocupáis el tiempo libre? Aparte de trabajar, que sois muy trabajadores los dos. Aitana, empieza tú. Pues mira, yo la verdad que digo que tengo la suerte de trabajar en algo en lo que no tenemos mucho confinamiento porque tenemos la posibilidad de salir a la calle, que ya el periodismo. Entonces, sobre todo lo vivo muy raro cuando estoy fuera, porque ya es una situación muy rara ver las ciudades vacías, encontrarse cada poco a lo mejor a policías o a militares, y es complicado. Entonces, hay veces que llegar a casa para mí es como un poco de decir, bueno, vaya tranquilidad, por fin estoy en mi casa. Pero bueno, estoy mucho en casa también porque las labores que hago yo trabajo en TPA Noticias, son de coordinación, entonces también me permite hacer mucho teletrabajo. Entonces, bueno, llevo un confinamiento un poco peculiar el mío, porque no tengo que estar obligada en casa. Tengo un trabajo que me permite de vez en cuando salir. Entonces, bueno, pero es un confinamiento... O sea, al final lo raro es cuando sales, ¿no? Y no hay nadie por la calle. ¿Y qué ambiente se respira, Aitana? ¿Qué rezuma un poco la calle? Ya que no la pisamos para nada. Cuéntanos si lleve una experiencia triste o si lleve algo insólito, desde luego que lleve. Pero ¿cómo lo llevas tú? ¿Cómo lo percibes? Y es raro, cuando vas a una ciudad grande tipo Gijón o Oviedo, te llama más la atención porque ahí sí que no ves nadie. Entonces eso es muy raro porque no encontrase nadie de repente. Pues es muy raro. Sí. Pero no sé si es tristeza. Yo creo que ya pasó la gente por diferentes
como estadios y hubo cabreo y hubo al principio como mucho, la gente estaba bastante flipada y ahora la gente tiene bastante asumido. Entonces, bueno, lo que noto y una cosa que me llama mucho la atención, que creo que nos va a cambiar, creo que después volveremos a nuestro ser, pero de momento nos está cambiando, que no nos tocamos y nos apartamos unos de otros contacto, bastante. ¿eh? Sí, la gente, es verdad que te mira, a mí me pasa en el supermercado, que te miran y se apartan, y como si tuvieras ahí la peste. Y es verdad que tenemos el miedo incrustado un poco ahí ya en la piel, ¿no? Sí, yo eso, hoy que no trabajé, que fui a comprar, pasóme eso, porque encuentro en el barrio con gente conocida o con amigos y no sé, o con gente que hace mucho que no ves y que de otra manera a lo mejor dabas 2 besos y de momento ya no te lo planteas. Entonces, no sé, yo creo que eso ya es lo más raro. Pero bueno, yo supongo que son cosas que cambien, pero después yo creo que si todo vuelve a alguna normalidad, que supongo que será diferente, los primeros A la días que ya conocíamos, sí. a la que conocíamos, pero yo creo que en el fondo después a lo mejor vuelve a ser todo igual, ¿no? No sé. Espero, Sí, a lo mejor de a quiero que... poquillín, eso es a lo que aspiramos absolutamente todos. Claro. Y cuéntame, Alfonso, en Francia, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo es tu confinamiento? Imagino que también que evidentemente teletrabajas. ¿Y cómo lo llevas tú el día a día, esa carga de tantas horas en esta circunstancia tan excepcional? Bueno, aquí en Francia el confinamiento es un poco más light y entonces, bueno, parece que la gente... Yo vivo en Angulema, que es una ciudad pequeñina, y es verdad que además, como aquí los franceses no son como... Pues no es como esto que decía Itana, que aquí la gente no se toca tanto, ni se da tantos abrazos, ni la gente sale tanto por los bares, entonces parece como que lo Sí, llevan más o ya menos... de serie la gente francesa es un poco más Sí, son como más... despegaupa, ¿no? Son más de cada uno en su casa. Entonces yo creo que echan menos de menos los chigres y Claro. tocarse y hablar a la gente y ver a la Y la gente. Y eso sidra y yo esas creo- cosas. sí, eso yo creo que no lo echan nada de menos. No, Pero bueno, aquí en Sama los chigres se echan muchísimo de menos. claro, he hecho los de menos yo y no estoy en Sama. Pero aquí los franceses... Hay una cosa que me dicen mucho en el Arco y en los supermercados por ahí, cuando voy, que hay muchos paisanos comprando, que no es normal, que lo normal es que fueran los bulletes a Yo comprar. ya me di cuenta en el Elimerca hoy que eran todos los paisanos, pero ¿por qué será? ¿Que quieren que vayan a morrer ellos? Y como, bueno, si te coges algo, cógetelo tú. Yo la teoría que tengo confirmada por alguna vecina mía, y es que mándenlos a ellos por no aguantarlos en casa todo el día. Ah, pues mira, eso no lo había pensado, ¿eh? Claro, porque ¿qué haces con un paisano en casa que no te ha de hacer nada? ¿Sabes? Porque si te ha de hacer algo en casa, pues bueno, pero si no te ha de hacer nada, dices ya, la toma la bolsa y vete por pan. A ver, y una maldad, pero igual tiene algo de verdad, ¿eh? A ver, no, ya te digo que lo pregunté a paisanes. Digo, ¿por qué mandáis a fulanito a la compra y no vais vosotros que ir siempre? Y dijeron, porque ellos aburrense más que nosotros en casa. Claro, pero bueno, eso ya es histórico, ¿eh? Que como tenemos más carga... No, pero bueno, a ver, más carga laboral en la casa nosotros, pues claro. Los paisanos viejos ya sí, la cosa. A ver, Zapico, que no te dejamos decir nada, estamos aquí de charradera, que yo te preguntaba que a qué dedicas tu tiempo en el confinamiento. Ah, bueno, pues eso sí. Yo, como no soy francés, pues le llevo lo un poco peor y sí que echo de menos salir al Chile y a dar paseos. Bueno, la mitad del tiempo lo que hago, oye, como soy profe en un cole, pues yo hago teletrabajo de profe, entonces mando deberes a los chavales, que luego ellos ya, pues No serás de contesten o los no. profes que manda la de Dios de deberes en esta época, No, ¿no? yo mando muy poco Aquí porque ya la los... gente quejase mucho de eso, que los críos están agobiados y no pueden Sí. ni jugar. No, yo mando poco, mando lo justo, lo que me obliguen a mandar, pero no mando más, porque es verdad que los padres, bueno, están un poco desesperados. Claro. Y luego la otra mitad del tiempo paso dibujando en casa, claro, que yo pensé que en realidad lo del confinamiento, digo, bueno, pues mira, yo confinamiento obligado, tengo tiempo para dibujar. Y sí, tírome muchas horas dibujando ahora, por obligación. Es que los artistas que nunca podemos dedicar tiempo a esto, estamos encantados. ¿Qué está pasando aquí? Cuéntame, Tana. Cosa que lo de que Alfonso pueda dibujar algo que a mí me viene bastante bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos ahí un proyecto en ciernes, otro segundo proyecto después de pero esperar, antes de hablarme del segundo volumen, primero yo quiero hablar del primer volumen, ¿eh? Así que esperáis, luego falamos de eso. Primero, yo quiero saber, que también la gente querrá saber, ¿cómo os conocisteis? O si ya os conocís de pequeños, ¿cómo fue la conexión entre los dos artistas? ¿Cómo llegasteis ahí? Pues
Cuéntalo yo, Alfonso. Bueno, Cuéntalo. el que quiera. No, nos conocimos hace mogollón de años. Yo estaba trabajando en la Nueva España y Alfonso, yo creo que sin tanta perilla, pero muy parecido ahora, llegó por nada, apareció por ahí por el periódico con una carpetuca de dibujos para ponerse como dibujante de la Nueva España de Les Cuenques. Y así nos conocimos. Y después da la casualidad de estas cosas de la cuenca que te ha casado con una compañera mía del instituto. Entonces, bueno, al final... Ay, amigo, que quedó todo en casa un poco, ¿no? Quedó todo en casa, sí, sí. Y entonces ya nos conocimos hace muchos años. Yo calculo que a lo mejor 15 o 16 años que nos conocemos. Cuando él, yo creo que acababas de estudiar y yo también. Y entonces yo estaba empezando en el mundo del periodismo y Fonso en el mundo del dibujo. Y nada, y así nos conocimos. Yo me acuerdo que llegó con aquella carpetuca de dibujos que había paisajes de Asturias y entonces yo los puso ahí encima y yo fui por encima ahí a cotillear y salía a una playa y traía debajo playa de Pendueles y yo dije al jefe, esto no es la playa de Pendueles, es allí la playa de y entonces nada, y así, y después, bueno, pues las circunstancias nos hicieron que Fonso y yo siempre como que trabajáramos en paralelo en la Nueva España y después en el periódico de la Cuenca El Nalón. Y entonces siempre trabajábamos como, ¿sabes? En el mismo proyecto periodístico, él dibujando y yo escribiendo, pero coincidíamos. Y en la Cuenca del Nalón fue donde empezamos a lo mejor a tener más relación laboral porque Fonso dibujaba la tira mensual y a lo mejor yo lo llamaba y le decía, oye, Fonso, pues va de esto y de tal, y a mí se me ocurre esto y así. No, Fonso, tú puedes confirmar. A ver, que te pierdo ahora, Itara. ¿Cómo? A ver, Hola. ahora, que te perdiste lo último. No te entendimos lo último. No, que Fonso que podía confirmar o desmentir la historia. Ah, mira, yo lo de la playa de Pendueles no me acordaba, pero todo oye, ¿verdad? Sí, sí, fue así, tal Es que cual. Y Aitana yo creo que tiene una memoria, chico, que yo impresionante. Como lle posible lo de esta mujer. Bueno, y de esta unión de artistas ya que se conocen desde vai más de 15 años y hasta comparten un poco vida familiar, surge la idea de Los Niños del Humo, que lleva este libro que yo tengo sin firmar. Por aquí, David. A ver, ¿se ve? Oye, una primera edición, mira. Ay, madre, algún efecto tengo en la cámara que no sé si se ve bien o mal. Bueno. Porque pusiste el filtro belleza. No me fai falta, Aitana. Bueno, la cuestión, ya que sacan este disco, mira, se me va. Los Niños de Humo, el libro que lle una serie de relatos, bueno, no lo quiero contar yo. ¿Cómo surge la idea? Porque, a ver, evidentemente las ilustraciones son de Alfonso y los textos son de Aitana. ¿Cómo surge la idea y por qué Los Niños de Humo? Cuéntalo tú, Fons. Venga, Afonso. Cuéntalo yo. Bueno, lo de Los Niños de Humo, el título explica el libro muy bien. El título ya habla de los niños de humo, de los guajes de los años 40, 50 de Les Cuenques que iban a Oviedo en el tren minero famoso, y llegaban a Oviedo oliendo a humo, porque claro, era el tren minero, venían con la máquina de vapor en aquella época, entonces ya los detectaban muy bien y ya ellos como que tenían esa imagen de marca y ya se identificaban muy bien con el humo, ¿no? Con el fumo, con la ceniza, con el hollín, y es verdad que esa metáfora visual casi olfativa de los guajes de la cuenca que olían a humo explica una sociedad, y Aitana al final yo creo que hizo el libro para explicar un mundo, claro, para explicar esa sociedad que empieza con el humo negro de la portada del libro este, para el que yo hice las ilustraciones, y luego continúa. Pero al final lo que hace es intentar desde la época de los años 40, desde la época en la que nuestros abuelos salían en esas fotos en blanco y negro que se hacían en los pozos, que yo no sabía que se hacían los lunes, pero bueno, esos mineros con boina que aparecen delante de los pozos en las fotos en blanco y negro, que eran fotos que además hacían los lunes porque era cuando iban más limpios, ahí empieza un poco esas historias, es el germen para poder explicar esa sociedad, con esos hombres y mujeres, con toda la gente que... Porque además llegue Les Cuenques Mineres y un territorio que no se parece mucho a cualquier otros territorios, porque hay un territorio que se explica por el trabajo, igual que hay otros sitios
otros países, otras regiones que se expliquen por, yo qué sé, por la lengua, por la tradición, casi hasta por, bueno, pues al final los cuenques mineros solo se expliquen por el trabajo. Y ahora justo que se termina el trabajo, que cierran las mines, y cuando hay que empezar un poco a ejercer de embajadores de la memoria, ¿no? Aitana, yo creo que hay una embajadora de la memoria colectiva de los Totalmente. cuenques mineros de lujo, sí, sí. Y ahí la tenemos. Aparte que sabe contarlo de una forma con mucho humor, con mucha sorna, como nos presta en la cuenca y como somos realmente en la cuenca. Así que yo quería saber cómo se retroalimentó la cosa. ¿Las ilustraciones se crean en torno a los relatos o los relatos en torno a las ilustraciones? No, las ilustraciones acompañan a los relatos. Lo primero que sale y el relato ahí. Siempre al final, yo cuando dibujo cómics yo lo mismo, ¿eh? Lo primero, al principio siempre la historia. Entonces Aitana a lo que se dedica Ye, como buena periodista, lo que hace ir recuperando, a veces va, yo creo que esas historias que aparecen en el libro 1, yo creo que a veces hasta les roba, porque hay gente que les cuenta y no sabe ni lo que Aitana va a hacer con ellas. Pero bueno, Aitana dedícase como a aglomerar estas historias y estas anécdotas, ¿no? y esta memoria, y yo los dibujos son como la guarnición. Entiendo. Bueno, y Aitana, ¿y tú de dónde sacaste todas esas historias? ¿Contáronteles? ¿Forman parte de tu imaginario o de tu familia, de tu historia personal? Cuéntanos. Bueno, por el trabajo que tengo. Bueno, lo primero, quiero decirle que yo creo que el libro Los Sueños de Humo es muy guapo, porque, ¿qué voy a decir yo? Y es guapo, pero yo creo que realmente lo hace muy, muy guapo los dibujos de Alfonso. Las historias son guapas, muy guapas, pero el libro ya es único gracias a los dibujos de Alfonso. Y este libro yo creo que no se podría haber hecho con otra persona que no fuera Alfonso, o que no fuera... A ver, Alfonso porque de Blimea y porque al final tenemos vidas paralelas, porque él lleva un año más joven que yo, que esto ya es algo que me jode bastante decirlo, pero ya sí, un año más joven que yo. Pero bueno, que pero si sois dos mozos, hombre, esto nada. Aparte creo que sois de mi quinta, somos de los 80, sí. Claro, pero los 80 y tal, tenemos las mismas... el mismo imaginario en el que crecimos, en el que nos criamos y tal. Entonces, claro, yo dibujo y yo a Afonso mando los dibujos y él ya dibuja. Quiero decirte, yo me puedo hablar con él de alguna historia o puedo decir, venga, pues esto a lo mejor gustaríame que estuviera ambientado en los años 50 o en los 60, pero al final no tengo que explicar nada más, Afonso. Yo siempre pienso, si esto lo tuviera que hacer con un paisano, con un ilustrador o ilustradora a la que tuviera que explicar lo que lleva un castillete, pero Alfonso no tengo que explicar nada. Entonces, yo quiero destacar eso. ¿Y de dónde saco las historias? Pues hay historias en el libro, hay historias, o sea, se me olvida de unos meses para acá, se me olvidó, 37 historias, yo creo que son 37, de las cuales 10 son reales. Y las otras 27, es que no sé si son 37 o 39, bueno, la mayor parte son reales, son de ficción, y hay 10 que son reales. Entonces, las reales están maquetadas como con una entibación minera. Entonces, yo siempre digo que las de ficción en realidad también están ancladas en la realidad, porque todas proceden de historias que a mí me contaron o que yo escuché o también de la sensación que me dio conocer un paisaje, que hay lugares que son, en los cuenques hay lugares que son una pasada. Entonces, yo de repente llego a Turón y conozco, o sea, y enséñenme el trozo de la vía del tren, que era un puente que está hecho así en curva, y yo flipé. Y entonces eso me da a mí eso me trae, o sea, es la visión de ese paisaje es lo que me hace crear una historia. Entonces, forman parte de lo que me cuentan, de mi historia familiar, del hecho de vivir en Langreo o del hecho de trabajar en Les Cuenques y poder conocer paisajes y paisanajes. Entonces, no te puedo decir, las historias al final, yo creo que gran parte del éxito de Los Niños de Humo, del éxito realmente editorial que tuvo, porque fue un libro que se vendió muchísimo, es que en realidad no hay ni mío, ni de Alfonso y mío, en realidad hay un libro de todos.
De O sea, todos, de se los nos fue de las asturianos y de la manos. xente que vivimos un pouco más Claro. de cerca la minería, nos llega muchísimo. Aparte, yo digo que como lectora, yo este libro vuestro llevévelo mis vacaciones en Almería este anterior verano y bueno, devorélo. Y mira, diome tiempo a reír, a llorar, a emocionarme, a recopilar recuerdos que yo tenía de pequeña, de mis abuelos, porque mi abuelo también fue minero, etcétera. Y luego llamóme mucho la atención y me pareció una idea fabulosa el hecho de que pusisteis un diccionario de la lengua, un diccionario de la lengua minera y de expresiones mineres también, que apaé después un poco en la parte final. Y parece una maravilla porque había de algunas que ni yo misma sabía lo que yeren y luego aparte había de algunas que son para echarse a reír, pero total. ¿Esta idea de quién fue? La idea, o sea, no sé, no sé si fue hasta del editor, que necesitaba algo de más de... Explica de lo que hay una fondo, cacipla, explica lo que hay un chamizo, explica lo que hay la entibación, explica lo que hay una fiesta prau, o expresiones como muerra aquí delante, muerra y muerra, o muera, y tal, prestosísimo. Esto para la gente que lle de fuera, parece, vamos, súper didáctico. En ese sentido, parece que eso, que aborda absolutamente todas les cosas guapes que tienen que tener que puse la otra cámara. Hola. No, quedó Sí, una foto muy guapa, ¿eh? Sí. El glosario de términos, porque cuando Sí. a la hora de escribir Los niños de humo, buena parte de ello estaba escrito, yo no quiero decir en asturiano porque no está en asturiano oficial, estaba escrito en amestao, que yo lo que hablamos en los cuenques. Entonces, había la gente literaria, el editor, tenían como, a lo mejor, discutíamos sobre si mantener el amestao o pasarlo todo al castellano, pero claro, ya que hay palabras que no se pueden pasar al castellano. ¿Tú cómo expliques? No, que es imposible porque no se entenderían. Claro, tú cómo dices, a ver, en los cuenques tienes que decir guaje y en los cuenques tienes que decir chamizu y tienes que cagarte en Dios. Aquí puedes poner un pitido, porque si no, no... No hay problema. Eso Aquí decir, libertad absoluta. claro, no lo vas a ponerlo en horario infantil, no. Pues entonces. Hombre, ya a partir de las 8:15, no sé si infantil o no, y que ahora mismo yo creo que no hay horarios, por lo menos yo no me los pongo siquiera. Y yo quería preguntaros a los dos, ¿qué respuesta visteis por parte del público, de la gente? ¿Qué vos dicho el público de la publicación de este libro? ¿Agradecieronlo? ¿Identificáronse un poquillín con estas historias? Contadme. Venga, Fon. Yo creo que sí, pero esto es un poco lo que decía Aitana antes, lo de que el libro en realidad no lleve tampoco una lista de anécdotas, sino que lleve un libro que recoge eso, y un libro de todos. Por eso mucha gente lo compró, por eso mucha gente lo guarda, por eso mucha gente... Yo de hecho fui sin tener nada que ver con los niños de humo, ni con Pez de Plata, ni nada, yo fui a firmar a San Juan de Luz y a Biarritz, y a mí veníanme con este libro, franceses, o sea, gente de Francia que ellos habían mandado el libro, que tenían familia en Asturias. Porque yo un poco la cosa esta de eso, de la familia, la minería, la migración, la memoria, y es verdad que eso... ¿Tenemoslo traducido a algún otro idioma que no sea... ¿no? Al castellano, está traducido al castellano, porque... Hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo, que lo petáis en Francia. Pues ahí llega el libro. Supongo que un poco yo lo que decía Aitana, que al final el libro, la gente cuando lo compra, no oye como si... No estás pensando en una lectura que te vaya, yo qué sé, que no oye una lectura que te vaya a dar 2 tardes de entretenimiento y luego vayas a guardar en la biblioteca. Y algo que quieres guardar un poco con las cosas con los recuerdos y con las cosas un poco propias, con las cosas de familia, porque al final y eso, ¿no? Y como las fotos antiguas y un poco... Son los recuerdos de familia que a veces muchas familias perdieron o no tienen o no se acuerden, ¿no? Porque el tema de la memoria ya es verdad que ya es muy complicado en España o en Asturias. Sí, eso ya sabemos que genera ahí siempre polémica. Y una de las cosas que me llama la atención a mí, y es que más allá, o sea, yo creo que aquí en Les Cuenques el libro recogióse muy bien, o sea, la verdad es que nosotros podíamos pensar que podía gustar a la gente, más, menos, o que podía hacerlos gracia, o podían cogerlo con cariño. Eso fue absoluto, el cariño de Les Cuenques. La verdad que a mí, personalmente, yo sé que Afonso también trajo unas cosas como muy guapes, muy prestosas, de decir, pues qué presto ir a presentar este libro al entrego y de repente recibir como tanto cariño, o ir a Mieres y lo mismo.
o ir a Oviedo, ir a Gijón y fue muy guapo. Entonces, eso por una parte está ahí, pero a mí llamó mucho la atención también la acogida que tuvo fuera de Les Cuenques, de gente que ya totalmente ajena a Les Cuenques y que de repente descubrió en el libro como una manera de acercarse a un mundo que en muchos casos ya es un mundo mítico para la gente de fuera, pues en Madrid o en Barcelona. Hace ahora un año, en el Día del Libro, estuve en Barcelona firmando libros en el Día del Libro, que me parece en Sant Jordi, que San Jordi. me parecía como lo más hecho. Y los catalanes flipen, porque el rollo de los mineros asturianos es algo como muy mítico, ¿no? Pero muy admirado a la vez, ¿no? O lo tienen ahí como esas pequeñas muy... historias de la gente. Sí. Y entonces son esas pequeñas historias de la gente de a pie, de los nuestros abuelos, de los nuestros antepasados que hicieron de estos cuenques lo que fueron y lo que incluso a día de hoy son. Porque también después estoy una amalgama muy grande y tú sabes lo, Anabel, porque tú vienes de Argentina. Pero hay mucha gente que de aquí de los cuenques que se fue, que después volvió. Hay mucha gente que vino para aquí que no era de aquí. Hay muchos andaluces, extremeños, gallegos, vascos, polacos, de todo Castilla y León, polacos, de toda Asturias, de todas partes, sí. de todas partes. Y todos vinieron aquí y de repente hicieron de esta tierra su tierra. La suya. Y entonces, a mí esto, mira, estos días del confinamiento, salgo al balcón a aplaudir con los vecinos a las 8 de la tarde, porque si no salgo, poneme falta, ¿eh? Poneme, oye, ¿dónde tú? Riñente. Y les queda una paisana que vive enfrente, está todo el día poniendo sevillanes de música. Todo el día poniendo sevillanes. María del Monte todo el día, ¿o qué? Todo el día. Y claro, ella ya andaluza. Y ella igual lleva aquí 60 años viviendo, porque ya es fácil que lleve 60 años, pero ella ya andaluza, igual, claro. con un paisano andaluz y todo está todo el día poniendo ahí sevillanes y bailen y todo a la ventana. Y sin embargo, tú a esa señora oyesla hablar y habla de aquí, porque claro, lleva 60 años viviendo en Sama. Entonces a mí eso parece también muy guapo. Siempre, Alfonso y yo siempre lo hablamos y es como muy guapo. Somos una raza de bastardos y nos encanta. No somos sangre pura. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, yo nací en Buenos Aires, mi familia ya sabéis que es emigrante y una de las primeras cosas que yo escuché cantar cuando llegué a Campucasu, a Les Llanes concretamente, fue una tonada minera. O sea, el sentimiento minero, estas historias que se resumen en Los Niños del Humo y todo lo que llevamos viviendo desde que ya éramos muy niños y niñas, y ese amor a lo nuestro que hay una cosa que se hizo global porque muchísima gente vino a Asturias y lo hizo propio. Y bueno, yo siempre digo que mis canciones favoritas de la tonada son les mineres porque tienen un contenido histórico y sentimental y emocional muy grande. Y pienso que en ese sentido Los Niños del Humo está en esa línea y por eso llega no solo a la gente de Asturias, sino a la gente del mundo entero. Y eso yo tengo muy claro. Si para encima se junten estos dos fenómenos artistas como vosotros, ya no te digo nada. Dímelo. ¿Sabes que yo termino todas las presentaciones cantando una canción minera? Nunca te vi. Sé que te gusta el fado, pero yo ya, mira, a mí ya no me sorprendes con nada, ¿eh? Aitana, ya te lo digo. Acabo todas las presentaciones cantando, ya me lo piden y todo. De bueno, hecho, que no te diga que yo encantada, si en esta entrevista me queréis cantar algo, que ya sabéis que yo lo que me presta, ¿eh? Pero bueno, antes de eso, ¿qué va a ser lo primero que faiga Aitana Castaño, Alfonso Zapico, cuando termine el confinamiento y puedan salir a la calle y decir, vale, soy medianamente libre? ¿Qué vais a hacer el primer día? Bueno, yo creo que lo primero que haremos será ir a un chigre, ¿no? No sé. Sí. Pero un chigre francés, no. Más ganas tengo de ir a un chigre. No, yo también. Yo voy a ir a un bar fijo. Ya os lo digo que cuando seamos libres, yo me voy de bares fijo. Y verá, oye, ¿no colega, que hemos salido mucho el germen borracho con este confinamiento? Pero yo tengo muchas ganas de sociabilizar, de ver gente, de charlar, de haber amigos y de tomarme un culete sidra o una caña con colegas. De verdad que tengo muchísima ganas de eso. Pero yo creo eso, que lo tenemos muy interiorizado, este tema del borracherismo que nos presta y que nos fai un poco ser aquí más esencia asturiana. No sé si es una cosa mía o yo he generalizado, pero casi toda la gente a la que pregunto quiere ir a los chigres. Entonces, por algo ye. Sí. Yo creo que, vamos, ye por algo.
Y aparte Bueno, de yo una la forma Francia, también de dinamizar la Francia, hostelería que va a hacer falta. Sí, dime, Alfonso. porque aquí en Francia, por ejemplo, no lo entienden esto, porque en Francia no son de chigres. Van a tomar café, pero aquí no funciona así. Y es verdad que un chigre en la cuenca, por ejemplo, pues ya es diferente, porque además en los chigres de les cuenques júntense igual los críos con la gente mayor y los matrimonios y allí arregles negocios y cuentes la vida y son como lugares de encuentro y de donde se comparte mucho. Y es verdad que nosotros en Asturias compartimos mucho en los chigres. Ujú, Y aquí en Francia ujú. no. Aquí la gente entra, toma el café y marcha y no habla con nadie. Y entonces Así que los franceses cuando salgan van a salir a tomar un café y marchar. A mí sí, van a cuesta tomar, creerlo, van ¿eh? a comprar el croissant y van a volver para casa otra vez. Que yo Meca, creo que meca, meca. Vaya Matásteme, ¿eh? tristura, Matásteme. vaya tristura. Yo creo que no podría vivir en Francia, con perdón de toda la gente francesa que nos escuche, que os quiero mucho, pero llegue como aquí, la verdad que somos especiales, ¿eh? Somos especiales. No, sí. Yo no sé si podría vivir en otro país, pero que no tienen ni cervecerías ahí. bueno, sí hay, pero mira, salen poco, la cerveza ye cara, no yo lo mismo, ye lo que hay, la verdad que Pero al que final si quieres tigres, pues vas a Asturias, pero ye que no, ya. Tú quieres, vas a andar también te los. digo, si quieres quesos o croissants o vienes aquí, claro. O sea, Pico, tú que vienes de vacaciones mucho a Ya, Asturias, ¿no? eso sí. Yo Imagino. bajo vacaciones, sí, bajo mucho. 3 o 4 veces al año voy a Asturias, si puedo. ¿Qué hielo que más extrañes de Asturias estando allí? Pues casi te digo que los chigres, pero en realidad no son los chigres, o el hecho de... O sea, Los chigres es verdad que yo lo que más echo de menos, pero no hay tanto el chigre en sí como espacio geográfico, sino justo eso, lo de ir a un chigre y saber que vas a encontrarte siempre con alguien con el que vas a poder compartir algo y vas a... Lo del punto de encuentro. Y lo que echo mucho de menos, que en Asturias pasa también y aquí en Francia no pasa, y que tú si tienes un problema puedes llamar automáticamente a alguien para tomar una cerveza o un café y ya está, y quedes, y júnteste, y aquí no, aquí los franceses, bueno, Que hay pues que hay ya semana organizarse. vista, hay que ¿Una semana planificar, vista? semana que viene, sí. Meca, Y meca, esto y una meca. cosa O sea, que que está es muy bien cultural. organizada la agenda ahí. Sí. Por eso no, al final no. Y no, Madre, en Asturias no me veo yo en esa dinámica. Oye, nunca se sabe en la vida, pero veo lo chungo. tiene sus Pero cosas bueno, buenas, ¿eh? Yo no me quejo, yo estoy bien, pero es verdad que, bueno, pues el tema chigre, pues hay un problema. ¿Qué vas a hacer? hombre, será otra disciplina de vida diferente. Bueno, y ahora es sí, como son. contáis un poquillín cuál hay esta continuación de la que me falabais. ¿Va a haber unos Los Niños de Humo 2 o otra historia totalmente diferente? Pues habla de les cuenques y se va a titular Carbonero, pero no sé, tienen algo que ver con los niños de humo, porque habla de les cuenques y cuenta historias de les cuenques mineres, pero el formato es diferente. Los relatos son... A ver, que nos quedaste ahí congelada. A ver, Aitana vuelve. Vuelve, Aitana. No la oigo, yo no la oigo, No, no. Aitana. Bueno, Escribo Alfonso, cuéntanoslo tú. A ver, Aitana. Hola. Pues lo de Es que se Aitana está nos... escribiendo que todavía no. te perdimos por completo. A ver, recuperamos. A los ver, va a titularse el relatos próximo libro Les Carboneres. Carboneres, sin Sí, les, carboneras. Carboneres. Y, Carboneres. habla de las cuencas mineras y son también relatos, pero es otra manera es diferente a los niños de humo. Primero, porque los niños de humo son Sí, relatos que se escribieron a lo largo de los años sí. y Carboneras son relatos que se escribieron en el último año, desde febrero del año pasado hasta febrero de este año, y que están son más extensos que los de los niños de humo y además son como 15 relatos y todos son individuales, o sea, independientes, pero todos hablan todos hilan una historia general de un pueblo que además, vamos a contarlo aquí, el pueblo no tenía un nombre todavía oficial y entonces le pedí a Alfonso el favor de si podía usar el nombre de Montecorvo, que es el pueblo que sale en sus libros La balada del norte. Entonces Alfonso díjome que sí, tampoco sé si le dejé otra opción y, y entonces yo estoy encantada Tienen porque cara de hacerlo encantado, sí. me hace mucha ilusión porque a mí La balada del norte, que la trilogía que va a ser tetralogía en realidad,
sobre la Revolución del 34 que dibujó Alfonso, me parece guapísima, me parece una historia, me parecen unos libros muy guapos porque te ayuden a conocer muy bien la historia. Algo que nunca se explicó muy bien ni siquiera en los institutos, o nunca te lo explican muy bien cuando y después, a mí, bueno, porque a mí me gustan mucho los dibujos de Alfonso. Entonces, la Balada del Norte, los protagonistas viven en un pueblo que se llama Montecorvo del Camino, y entonces yo pregunté a Alfonso si podía utilizar el nombre de Montecorvo, que lleve además un nombre que no existe, porque claro, si pones al pueblo protagonista, pones el nombre de Sama o Mieres o Crimea o el Trego, pues la gente ya iba a fijarse. Entonces, gustábame que fuera un nombre inventado y después, o sea, y me hizo muchísima ilusión que Alfonso y prestara que pudiera ser Montecorvo, porque también lleva una especie de guiño a la Balada del Norte, porque las Carboneras está más o menos ubicado como a finales de los 50, principios de los 60, y vienen siendo un poco los hijos, los herederos de aquella revolución del 34, de lo que salió de aquella revolución del 34, después de la guerra, de la posguerra tan dura que fue en Les Cuenques, de esos años 50 y 60 de explosión de tanta gente y tantos guajes y tanto de todo. Entonces, llámase Montecorvo y hace mucha ilusión. Y ahí estamos, estamos ahora mismo poniendo ahí un poco, yo poniendo ahí la puntilla y Alfonso dibujando. ¿Y para cuándo tenéis pensado más o menos que salga? Bueno, evidentemente después de que pase la pandemia, pero ¿tenéis alguna fecha estipulada? Bueno, el editor que... A ver, quiere publicarlo en noviembre del 22. Hola. A ver, en noviembre. Por camino. Voy a tener que... A ver, muévete, a ver qué pasa, que te vas y te vienes. Ahora marchó del todo. Ahí. No, estoy aquí. Igual llega más la cobertura. Vete a buscar la escoba, que seguro que la escoba... No sé si sabéis que Aitana ya influencer y nos tiene acostumbrados a unos capítulos bárbaros diarios de confinamiento, donde la escoba tiene un protagonismo relevante. Bueno, decíamos en noviembre de 2020. En noviembre de 2020 es ahí la idea que tiene Jorge Salvador, que es el responsable de la editorial P de Plata, y entonces, bueno, si la pandemia nos deja, pues será en noviembre del 2020. Yo creo que por Fonso y por Hombre, mí yo creo que de aquí a noviembre nos perdonarán la vida, ¿eh? Esperemos. Bueno, casi ya al revés. Si el libro sale será gracias a la pandemia, porque yo estoy aquí encerrado dibujando y debería terminar antes de verano, pero bueno, voy a terminar. Si no, los tiempos que irían mucho más lentos, ¿no? Sí, porque si no, yo tenemos tiempo, pero ahora sí que todos los días dibujo. Entonces, voy a terminar aquí queden un mes y pico todavía de encierro, yo creo. Así que lo que me queda, pues voy a... Sí, termino de sobra. Y eso que este libro ya es más largo que el anterior, tiene como más historias, tiene más dibujos, tiene más anécdotas y tal, como construido de otra manera. Y sí, es muy interesante. Tiene 113 páginas, ¿no? Pues va a ser más largo. 116, perdón. Según el criterio que, o sea, según el documento que yo utilicé para los niños Dumo y el que estoy utilizando para Carboneras es un poco más que del doble. Pues maravilloso, porque yo me lo devoré en nada. Entonces Carboneras va a ser un poco más, pero estamos deseando que lo saquéis. Y nada, daros la enhorabuena, porque la verdad que tanto la idea de Niños de Humo como las Carboneras, que seguro que Carboneres, que nos va a encantar, va a ser un exitazo. Bueno, a ver, yo espero que, sobre todo que al final el objetivo, yo creo que cuando se hacen este tipo de libros, lo más importante es que que gusten a uno. Sí. A mí me gusten. Yo estoy escribiéndoles, ahora estoy ya como corrigiendo, cambio muchas cosas. Aparte de ser relatos cortinos y es de fácil lectura y puedes dejarlo puesto donde tú quieras, retomar después. O sea, no hay una cosa que se te faiga nada densa y eso se agradece. No, y después hay mucha gente que lo leyó que no... O sea, a mí me llegó mucha gente contando que era gente que no leía normal y que gracias a... O sea, los niños Dumo lo leyó, y es verdad, porque yo una lectura fácil son relatos tan pequeñinos que se leen fácil. Bueno, llegados a este punto, hay una parte dentro de estas entrevistas de Puertas para Adentro
que son recomendaciones. Siempre pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro, una peli y una canción o un disco. Así que nos lo repartimos o como vosotros queráis. Así se nos hace más corto el confinamiento porque las recomendaciones de nuestros artistas siempre son como muy guays. Así que el que quiera. ¿Empezamos por ti? ¿Por mí Zapico. o por Zapi? Por Zapi, Que venga. empiece. No, Un libro, una peli y una canción que te guste. Ahí, porque yo esta ya había- la pillada de las entrevistas. A ver, piense usted, tic-tac. Yo tengo Venga, lo un claro, libro. mira. Voy a empezar yo. Venga, va. Ya que lo mencioné, y no lleve por que sea mi colega, pero voy a recomendar ¿Sí? los 3 libros de La Balada del Norte. Porque Sí, novela una gráfica maravilla. que es un estilo que a lo mejor mucha gente no se atreve y hay que atreverse porque ye muy guapo y Alfonso lo hace muy bien. Los 3 de La Balada del Norte. Se lee muy fácil además pero como son 3, pues date un poco más de una tarde que ye lo que dan los niños d'humo. Yo de película, yo voy a recomendar un clásico, porque a mí gustame mucho el cine Sí. clásico, y desde Guaja veo todos los años 2 o 3 veces una película muy clásica que dirá mucha gente y que a mí me encanta, que ye Casablanca. ¡Ay, madre! Tócala de nuevo. Sí. Y después yo, que antes mencionabas que a mí me gustan los fados, a mí me gustaba mucho la música como, yo diría el folk, pero no solo el folk asturiano o el folk, me gusta mucho la música de raíz de los sitios, ¿no? Pero de las fusiones también me encantan. Y un disco que fue uno de los primeros discos que me regaló el Michoacán cuando quería llevarme para lo oscuro. Ay, el Toshuan, él ya andaba por ahí tirando. Sí, cuando andaba el Michoacán tirando el hacho a ver si llegaba a algún lado, Trastos. regalóme un disco que me hizo descubrir a un artista que me encanta, que es Kevin Johansen, que es un artista argentino de origen estadounidense. Él nació en Alaska, pero se crió en Argentina. Pues Y ese no lo conozco yo, ¿eh? Esto tengo que buscarlo en Spotify. pues tiene una mezcla de sonidos y de canciones y una mezcla de estilos que van desde el norte de América hasta el sur y también con España, que me encantó. Y el primer disco que me regaló Juan es del año 2004, 2005 por ahí, y se llama De Nada. De Nada como si fuera el de él en inglés, De Nada. Y ese es lo que os recomiendo porque es esa fusión también de los bastardos que tanto nos gusta a los de la cuenca. Tú siéntete ahí muy bastarda, ¿eh? Sí, Con pero este bueno, tema. a mucha Sí, honra. yo también lo soy, a mucha honra, Claro. desde luego. Alfonso, ¿qué eres tú? Diote tiempo ahora a pensar, ¿eh? Mira a ver. Sí. Bueno, pues Venga, suelta. mira, casi para acoplarse a. No sé si me oís bien. Para acoplarse a esto que Sí. dijo Aitana, sabes que Kevin Johansen, él es músico argentino, pero a veces hace conciertos dibujados por un dibujante Sí, argentino que se llama Liniers. sí. Y Liniers, Liniers lo que es un conozco. dibujante que a mí me encanta, pues yo recomendaría cualquier libro de Liniers, que tiene una serie de libros que se llaman Macanudo, que son historias cortinas, Sabéis que son Macanudo oye guay, muy Cojonudo. cojonudo, Sí. como diríamos. Pues Liniers tiene Macanudo. Y Liniers hace un montón de libros y trabaja para un montón de revistas. Y cualquier libro de Liniers merece la pena, porque ya es muy bueno Liniers, con esas acuarelines que hace y ya es muy Mira, vaya cosa, sensible. yo Y conocía a Liniers y no conocía a Kevin Johansen. Muy mal por mi parte. sí, Pues Y pues luego ellos yo son de amigos. lo llevo a peli, veces a los conciertos. sí, ¿eh? Sí, hacen conciertos dibujados, que es una cosa muy interesante. Y Y luego mira, película casi. ¿cómo no te préstame? A ver cómo Película. dibujamos una tonada. Enteréme antes de ayer, bueno, ayer o antes de ayer, justo por la TPA, de una película de Tito Montero que Aitana y yo conocemos porque alguna vez hablamos con él por el programa de Pieces Sí. y hizo una película que se llama El El pasado. pasado presente, que yo no vi todavía, ¿eh? No, Yo pero tengo todavía no muchas la vi ganas de ver. tampoco, pero tiene muy buenísima crítica. Sí.
Sí, Y pues que se tiene muy buena presentó en el pinta. festival este año anterior, sí, Festival de Cine de Xixón. Y es muy El interesante porque y un poco esa historia de volver otra vez a ejercitar ese músculo de la memoria que tenemos tan atrofiado, bueno, sobre todo hablando de esta parte específica, de este territorio específico de los cuenques mineros, ¿no? El pasado presente. Tiene muy buena pinta. Yo voy a lanzarme, nada más que pueda, voy a lanzarme a Belu. Entonces, bueno, recomiendo. Pues muy buena recomendación. Y de canción, y de música y de que música, eso, queremos saber qué hielo que baila, Zapico, ¿a qué De irás tú? música. De música no sabría recomendar nada porque solo pongo una lista en el Spotify, pero y me sale aleatorio, no sabría decir ahora. Este último también de Rodrigo Cuevas me gustó mucho. Hombre, es que Un disco que tiene una lleva un gran disco y canción. aparte, mira, haz nada entrevisté al diseñador de la portada, Ricardo Villoria, que hizo una labor brutal. lleve la Y en Viana, los videoclips que están sacando Sí. también, que son fabulosos. La que verdad lleve la que... Viana, también otro niño de humo. ¿Otro Sí. bastardo? Es que ya tremendo. Sí, sí, la entrevista de él no tiene un desperdicio. Sí, sí, no, Así bien que te lo creo. bueno, me encantan vuestras recomendaciones, me encantan los niños de humo y me va a encantar Les Carboneres. Así que solamente os puedo dar las gracias por haberme concedido esta entrevista de puertas para adentro. Esperemos que cuando salga la entrevista, a ver si estamos ya un poco más de puertas para afuera y podemos reunirnos a hacer eso que queremos, que lo primero es ir a un chigre. Tú un café o lo que quieras, Tapico. Pero en cuanto puedas, vente para acá, Yo creo que que hay mucho unas que pizzas, celebrar. a unas Unas pizzas pizzas. molaba, ¿eh? Una Y botella aparte, de cualquier vino. fecha, en el momento que nos echen para afuera, hay que ir a echarlo esta energía que tenemos dentro y alegrarnos un poco la existencia. Que ahora nos dimos cuenta que, ¿qué reflexiones sacáis? A ver, una reflexión cada uno, que me digan ustedes. Yo, Reflexión. yo, yo realmente lo que me doy cuenta es que efectivamente somos un animal social y necesitábamos estar en contacto con la gente porque a pesar de estar puertas hacia adentro, yo me veo hablando mucho con amigos y incluso hablando más de lo que hablaba porque Igual más que nunca. Sí. me tenía el mundo laboral absorta y absorbida. Entonces me veo hablando mucho con amigos que hacía mucho que no hablaba, o me veo haciendo videollamadas con gente que hacía mucho que no tal, incluso con la familia también. Entonces, si podemos sacar una lectura de eso, y que creo que nos debemos un poco más unos a los otros. No dejarnos tanto arrastrar por el mundo y por Sí, por la vorágine, por las por la prisas, por el mundo vorágine. laboral, por todo. Y al final lo importante es otras cosas, que yo creo que estamos sacando esa conclusión. Y tú, Alfonso, ¿cuál es tu reflexión? Así, Bueno, la en mía voz es positiva casi, porque es lo mismo que dice Aitana, pero es verdad que yo, estos vecinos, yo por ejemplo tengo unos vecinos aquí en Francia que no sé ni a qué se dediquen ni qué hacen, porque viven de puertas para adentro y no hacen vida social. Pero desde que estamos todos confinados aquí en el barrio, como nosotros salimos aquí a la ventana a tomar el café, pues vienen y preguntan si necesitamos algo, o si van a comprar, o si... Y ya tenemos una relación, como quien dice, buena, de 3 semanas de confinamiento, y es verdad que, bueno, pues son seres humanos y relaciónense también. Tienen necesidad incluso los... Son franceses, pero son seres humanos. Sí, sí. Pobres. Así que esta parte positiva yo la saco también, sí. Mira, Pues por qué lo bien, menos... hijo. Mira, tienes que invitarlos a unos culinos. Llevar sidra para allá y que alucinen. Nosotros en el aplauso de las 8 de la tarde, que en la calle, yo vivo en la calle Manuel Llaneza en Sama y yo soy en par, ¿no? Soy portal par. Entonces ya quedamos que el primer día que podamos salir a la calle, como no va a haber aplauso a las 8 de la tarde, vamos a salir todos a la calle a las 8 de la tarde y vamos a hacer una fiesta. Y los de los pares vamos a llevar la bebida y los impares van a llevar la comida. Ya lo Llevo dijimos. una idea que flipes, ¿eh? Yo una speech improvisada de par impar, del barrio. Muy guapo. Hombre, una speech que ya uno ya anda por ahí ofreciendo cajas de sidra. Madre, es que como la Cuenca, chica, y es tremendo, tremendo. Sí, bueno, sí. mozos y Bueno, moces, pichona. muchísimas gracias. Un besín para la Cuenca, otro besín para Francia y nada, que esto no sea muy largo y muchísimas gracias por contarnos cosines de los niños del humo y de lo que está por venir, que seguro que lleve prestosísimo. Estaremos soyertes de lo que venga. Así que, Muy bien. hasta la próxima, Muchas mozos, gracias. y vemos. No, gracias a vosotros por concederme esta entrevista tan prestosa. Charramos y hasta la próxima. Gracias.